seguimos entonces con las charlas del día de hoy y bueno, esta es la última del día de la escuela, así que agradecer a todos y todas los que están aquí, que se quedan hasta el final y para cerrar con una gran charla de Isidora Caprile, que está ahí en pantalla y que es licenciada en Ciencias Exactas y profesora de Matemáticas y Física de la Universidad de Chile. Desde siempre una apasionada por mejorar la educación científica en todos sus niveles y espacios. Ha trabajado con estudiantes de primer año de distintas áreas, apoyándolo constantemente en su transición hacia la vida universitaria. Actual docente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, nos acompaña con una charla estupenda, así que yo hace rato quiero escucharla, así que feliz de estar acá, Isidora, contigo. Sí, no, yo feliz también de estar contigo aquí, Leslie, me siento una afortunada. Yo soy fans número uno de la profesora Leslie, así que poder estar aquí apoyando en esto, no, yo estoy demasiado emocionada. Bueno, hola a todos. Como ya les decía la profesora Leslie, mi nombre es Isidora Caprile y actualmente trabajo con los primeros años enseñando matemáticas y física en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Me costó mucho ponerle nombre a esta charla porque quería hablar de muchas cosas y finalmente me di cuenta que lo más importante y el foco en lo que quería centrarme en conversarles hoy día es reflexionar un poco acerca de cómo podemos mejorar el aprendizaje universitario, sobre todo pensando en estas instancias de ayudantía y que me parece una muy buena iniciativa también esto de hacer una escuela para ayudantes. Porque me parece que un factor importante y que yo misma he visto desde mi práctica, ejerciendo la docencia, es que a veces falta que alguien piense en los estudiantes. ¿Sí? Yo diría que es uno de mis mayores lemas personales también al momento de trabajar desde la pedagogía. Y por lo mismo quería compartirles también algunos puntos importantes acerca de estos temas. Porque bueno, creo que ya mucho hemos hablado, han tenido otras charlas anteriores también del sábado y de hoy día mismo en la tarde, acerca de lo que se enseña. Y quizás ustedes tienen formaciones en el área de matemáticas o física y por lo tanto manejan bien los contenidos y quizás ya han manejado algunas herramientas como el GeoGebra, el Kahoot, el mismo Python que estaban viendo ahora, que nos ayuda a ver cómo lo enseñamos. Pero creo que poco se ha hablado de el agente más importante en todo este proceso, que es el estudiante. ¿Sí? La profesora Alicia lo tocó en su charla hoy día más temprano y yo en verdad me agarro mucho de lo que se habló en esa charla porque quiero profundizar acerca de eso y llevarlos a reflexionar acerca de muchas cosas que hacemos en nuestras prácticas. Tengo algunos ejemplos concretos que quiero mostrarles para que podamos ir reflexionando y ver cómo podemos mejorar el aprendizaje en un nivel universitario. Bueno, yo creo que manejar los contenidos y las herramientas suficientes para poder transmitirlos es muy importante. No, si no, no tendríamos que enseñar. Pero no es lo único que importa. Ese es un poco el mensaje de mi charla. Hay más factores a tener en cuenta al momento de enseñar para lograr un aprendizaje que realmente sea significativo en los estudiantes. La idea de esta instancia es, en el fondo, que nosotros podamos transitar desde poner el foco en los contenidos y en la enseñanza, que es algo bastante centrado en el profesor, y movamos el foco hacia el aprendizaje. ¿Sí? Hacia los estudiantes, hacia el sujeto que aprende y que es una persona, es un ser humano y por lo tanto hay muchos factores adicionales a las matemáticas que tenemos que tener en consideración cuando nos vemos en una situación de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Además nos vamos a centrar en el contexto universitario porque estamos en una escuela de ayudantes, pero muchas de las cosas que vamos a hablar acá en verdad tienen que ver con la educación a nivel transversal. Yo personalmente, desde que empecé siendo ayudante en tercer año, siempre me he desempeñado en el área universitaria. No, a pesar de que estudié pedagogía y tuve prácticas en escuelas, en el fondo en el nivel escolar, siempre desde que salí, desde que me titulé, he trabajado en la universidad. Primero con los chiquillos de pedagogía, que hay algunos presentes acá, después con la gente de bachillerato, que ahí conocí también a muchos de los que también están aquí, y actualmente estoy en la Facultad de Química y Farmacia, como les contaba al principio.
Entonces, en todo este proceso yo la verdad es que siempre me he enfocado en trabajar con el primer año y a mí me parece personalmente, me gusta mucho trabajar con los chiquillos que vienen recién entrando a la universidad porque hay desafíos adicionales en este contexto y que ustedes como futuros ayudantes o gente interesada en la docencia universitaria es importante que reflexionen al respecto y que los tengan presentes al momento de tomar decisiones o acciones dentro de este proceso. Entonces, primero los quiero llevar a pensar en un problema. ¿Y qué es el problema en verdad que yo siento que inspira toda esta reflexión? Y es cuando nosotros perdemos el foco de lo que realmente estamos haciendo. Para la gente que estuvo presente en la charla de Alicia más temprano, la profesora contó acerca de cuál era todo el objetivo de la educación universitaria a nivel mundial y para dónde teníamos que ir enfocados. Y todos esos desafíos, todo el objetivo de la educación, en verdad se puede resumir cortamente en que cualquier instancia educativa, en cualquiera sea el nivel, tiene por objetivo lograr que se produzcan ciertos aprendizajes en los estudiantes. Aprendizajes que pueden tener que ver con los contenidos en sí, pero también con ciertas actitudes, competencias, valores, etcétera. Todo tipo de aprendizajes. Es cierto que en el nivel universitario nosotros tenemos desafíos adicionales porque estamos formando profesionales y por lo tanto no es algo tan centrado quizás en los valores como es la enseñanza escolar, pero aún así hay cosas a tener en cuenta y históricamente la educación universitaria, yo creo que si ustedes se preguntan con experiencias de quizás profesores o personas que se hayan formado hace varios años en la universidad, hay un cierto enfoque a nivel universitario muy difundido que no va acorde con este real objetivo. Entonces, por ejemplo, hay una creencia muy expandida en que los cursos a veces se centran solo en que a los estudiantes les cueste pasar, en que el curso sea difícil, ¿sí? Y esto en verdad, si es que lo pensamos en el que el objetivo de la educación es lograr aprendizajes, entonces que les cueste, la verdad es que no se alinea muy bien con ese objetivo. Por otra parte, hay algunos profesores que incluso llegan a creer que mientras más rojos hayan en su ramo, es mejor, el ramo está saliendo bien. Y si uno lo piensa, la nota, en verdad, lo vamos a reflexionar más adelante, pero la nota es un reflejo del aprendizaje. Y si todos están sacando rojo, significa que no están aprendiendo. Entonces, no se está cumpliendo realmente el objetivo. También hay un problema cuando nosotros entendemos los cursos universitarios como un colador o como un filtro que viene solamente a seleccionar a los estudiantes que quizás tienen los conocimientos previos desde antes y por lo tanto se les hace más fácil abordar el curso frente a estudiantes que quizás no recibieron una formación inicial tan densa o de tan buena base. Y eso tampoco iría acorde entonces con el objetivo de producir aprendizaje. Y bueno, el foco más común, diría yo, es cuando nos enfocamos en el curso solo en cubrir la mayor cantidad de contenidos y nos olvidamos de que los estudiantes los aprendan. O sea, no se trata solo de llenar y llenar la pizarra de contenidos que pueden utilizar si es que no nos aseguramos que los estudiantes los están aprendiendo. Pero bueno, yo he hablado todo el rato acerca de aprender y el aprendizaje y muchos tipos de aprendizaje y la verdad es que me gustaría partir esto, porque va a ser el foco central de la reflexión, en entender bien a qué nos referimos con el proceso de aprendizaje. Entonces, una definición que tenemos para el aprendizaje no es la única, pero existen aquí millones de teorías acerca de qué es y cómo se produce el aprendizaje, pero para efectos prácticos de que podamos entenderlo y llevarlo a nuestras prácticas en el aula, vamos a entender el aprendizaje como el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y o valores. ¿Sí? Que esta es una definición que da Gross en su libro 2010. ¿Sí? Es una definición oficial. Si nosotros entendemos entonces el aprendizaje como un proceso, yo creo que ahí está la clave y por eso lo pongo en negritas. Porque si es un proceso, entonces estamos hablando de que hay cosas que suceden antes, cosas que suceden durante y cosas que suceden después. Esto en verdad lo digo desde mi experiencia y porque creo que se entiende mejor, sobre todo si es que uno está recién iniciándose en estas prácticas, pero al menos ya entender esto desde
la perspectiva de que es un proceso y no es algo solo que ocurre en el aula, ya nos va a abrir la mente a pensar en muchos aspectos que quizás antes no nos habíamos cuestionado. Entonces, quiero que durante esta oportunidad podamos ir analizando todas estas etapas por separado y ir pensando en prácticas que nosotros quizás hacemos o no hacemos y quizás podríamos comenzar a implementar. Entonces, partamos por el antes, ¿sí? Lo que uno siempre debería hacer antes de comenzar un curso o comenzar un proceso de enseñanza-aprendizaje es conocer a los estudiantes, ¿sí? Porque el objetivo de la enseñanza es que ellos aprendan. Y si no sé quiénes son los que están aprendiendo, entonces es muy difícil ver cómo tengo que lidiar con la enseñanza o los procesos de aprendizaje dentro del aula. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos al menos algunos aspectos generales del grupo. Ni siquiera necesito tener identificados específicamente a cuáles son los estudiantes que presentan estas características. Yo necesito una descripción del curso al que nos vamos a enfrentar y ojalá esto lo pudiéramos tener antes de comenzar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas cosas que son importantes saber, y no solo saberlas, sino que tenerlas en cuenta también al momento de planificar las clases. Primero, el contexto de los estudiantes. Esto es muy importante porque un curso para distintas carreras, por ejemplo, no se aborda de la misma perspectiva. También tengo que tener en cuenta los intereses que tienen mis estudiantes o los planes que tengan a futuro, o en este caso centrado en la universidad, el perfil de egreso del estudiante que se supone que la universidad está formando. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta y ha sido una de mis mayores dificultades ahora en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, porque yo no estaba muy familiarizada con cuál es el perfil de egreso de estas carreras, porque no son las que yo estudié. Entonces, a veces ustedes como ayudantes tienen la ventaja de que probablemente se van a relacionar con estudiantes de sus mismas carreras, pero a veces también se da que no. Entonces, hay que ponerse a pensar bien cuál es el contexto de los estudiantes con los que yo voy a estar trabajando. Otro punto muy importante que me parece que hay que tener en cuenta son los conocimientos previos que traen nuestros estudiantes. Y con esto yo creo que aquí es donde está la clave y la dificultad o el desafío de trabajar con estudiantes de primer año. Porque los estudiantes de primer año no han sido nivelados. O sea, todos vienen de contextos diferentes, de colegios diferentes, de regiones diferentes del país. Y entonces no podemos contar realmente con que todos tienen una base pareja en los contenidos que nosotros vamos a abordar, pensándolo bien en matemáticas. Incluso, el contraargumento que se podría dar acá es que, pero todos los que ingresaron dieron la PSU o la PTU o no sé qué nombre va ahora, y por lo tanto hay un mínimo que debería estar cubierto. Pero ahí yo también los invito a informarse de que no todos los estudiantes entran por PSU. Hay muchos tipos de ingresos especiales en donde vamos a tener estudiantes en el aula que quizás no manejan completamente los contenidos que se abordaban en esta prueba de selección universitaria y que por lo tanto también tenemos que tener esto en cuenta al momento de hacer nuestras clases. Y el último punto que yo considero muy importante es considerar las experiencias previas que los estudiantes tienen con la asignatura, sobre todo en el área científica y en el área matemática, porque desafortunadamente estas asignaturas tienen muy mala fama en el colegio sobre todo. O sea, los estudiantes creen que la matemática es difícil, hay un tema de género muy grande también en estos temas, entonces hay que tener todas esas cosas en consideración para poder percibir mejor y manejar mejor las actitudes que tienen los estudiantes hacia el contenido o cómo se van a predisponer a la asignatura. Bueno, pero esta vez como reflexionando al aire, ¿cómo hacemos esto en la vida real? O sea, ¿cómo lo llevo al aula? Yo
personalmente lo que hago es establecer un diálogo directo para conocer a los estudiantes, ojalá en la primera clase. A veces alcanza el tiempo, a veces no, pero en general la primera clase universitaria de un curso tiene que ver con presentar el programa y quizás a veces se acaba más rápido que una clase normal. Entonces, en ese tiempo sobrante, ojalá se pudiera establecer este diálogo para conocer a los estudiantes. Ahora, yo entiendo que ustedes no son el profesor y quizás no pueden manejar estas cosas, pero uno como ayudante igual puede sugerirle cosas al docente, sobre todo si es que ya participaron de esta instancia, y poder hacer esas sugerencias que podrían mejorar la manera en la que se trabaja el curso. Ahora, a veces quizás el diálogo directo es un poco difícil, o sea, pensando en un ambiente de aula, sobre todo si es que son cursos masivos, como son los cursos de primer año, con, no sé, 75 o incluso 80 estudiantes en la misma sala, hacer un diálogo y que todos puedan hablar puede ser algo bastante complejo de llevar a cabo. Pero entonces ocupemos plataformas digitales, las mismas que hemos aprendido a usar en estos 2 años de pandemia y de clases virtuales, como Kahoot o Menti, que nos permitan interactuar mediante plataformas digitales y que quizás pueden agilizar el diálogo entre todos. Y también nos permite empezar a conocer nosotros a los estudiantes, pero los estudiantes también se empiezan a conocer entre ellos. Eso también es una parte esencial, sobre todo si es que son estudiantes que vienen recién ingresando a la universidad. Y por último, si es que no nos quedara tiempo para hacerlo en el espacio del aula, entonces también se pueden hacer ciertas encuestas asincrónicas, a veces la misma universidad las organiza, para conocer algunos aspectos básicos de cómo está formado el curso. Y todas estas cosas deberían tenerse en cuenta antes de empezar un proceso de enseñanza, aprendizaje, donde abordamos los contenidos, etcétera, porque son relevantes para el aprendizaje que los estudiantes puedan lograr después. Ahora, yo encuentro, o desde cómo yo lo he llevado a la práctica, a mí me gusta más hacer el diálogo directo con los estudiantes, ya sea en vivo y en directo o mediante alguna plataforma digital, pero pudiendo estar ahí con ellos al mismo momento, o sea, de manera sincrónica. Porque así uno puede ir interactuando inmediatamente con las cosas que le van contando. Por ejemplo, yo siempre pregunto si hay gente de regiones, dónde están, de qué regiones, empezar a conocernos, porque esos estudiantes que vienen de regiones, por ejemplo, distintas a la donde estamos ubicados, entonces tienen una dificultad adicional, porque quizás, no sé, están pasando por procesos psicológicos igual complejos en ese momento, que van a afectar inevitablemente su aprendizaje. Y lo que a mí más me gusta de la interacción mediante plataformas digitales es que a veces permite el anonimato, que puede ser algo muy relevante al momento de empezar una interacción cuando todavía no confían en el docente o en el ayudante porque se están recién conociendo. Menti, por ejemplo, yo lo ocupé mucho durante las clases virtuales del 2020 y 2021, porque permite interactuar de manera anónima. Entonces así todos los estudiantes podían decir lo que quisieran con completa confianza y nadie jamás iba a saber quién fue. Y eso para uno como docente es igual de importante o a veces ni siquiera es relevante que sepamos exactamente el estudiante que está hablando, porque lo que nos interesa es cómo lo manejamos a nivel de curso. Ahora, eso pensando en el antes de que se produzca el aprendizaje o las clases o la interacción con los estudiantes. Pero durante, lo más importante, y que esto lo mencionó mucho también la profesora Alicia, es la interacción que nosotros tengamos con los estudiantes y lograr hacerlo de la manera más asertiva y empática posible. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y que sepamos en verdad que el aprendizaje posee también una dimensión afectiva. Como yo les decía al principio, nosotros estamos trabajando con personas, en el aula se trabaja con personas y las personas tenemos una dimensión afectiva que va a impactar inevitablemente en nuestro aprendizaje, que es el objetivo de nosotros como parte del equipo docente. Entonces, es muy importante que este proceso en el que los estudiantes van aprendiendo sea mediado de manera asertiva y empática. Y aquí sí que les tengo muchos ejemplos de cosas que podemos hacer para mejorar en este aspecto y que espero que los lleve a reflexionar o les sirva para ponerlo en práctica y que a mí me han resultado muy bien.
Y bueno, ¿por qué tenemos que hacer esto? En verdad, ¿cuáles son las repercusiones que esto puede traer? Bueno, el mayor problema de una comunidad, o sea, no sé si el mayor, pero uno de los problemas que se puede llevar a, o sea, se puede llegar a producir por una interacción poco asertiva entre el docente y el estudiante es producir un problema en la autoestima que lleve al estudiante a sentir o a dudar de sus capacidades para abordar los contenidos. Y partir desde ese bloqueo o desde esa frustración ya nos limita drásticamente el aprendizaje que podamos lograr con el estudiante. Además, si nosotros no nos preocupamos de ayudar a los estudiantes a manejar sus frustraciones, también podemos gatillar una actitud negativa que puede ser finalmente perjudicial para el aprendizaje esperado. Aquí hablo de frustraciones que se pueden generar en el momento, dentro de la sala, quizás, no sé, a un estudiante no le resulta el ejercicio y no sabe cómo seguir, pero tampoco pide ayuda y está como, uno lo empieza a ver en una actitud de que quizás, no sé, se va de la sala. Entonces, uno puede intervenir en estas situaciones para poder ayudar al estudiante a mejorar su proceso. Y bueno, lo más grave que pudiera llegar a ocurrir es que entonces, si es que nosotros no logramos manejar bien la interacción que se produce con los estudiantes, generarles trastornos psicológicos graves de salud mental, o sea, ansiedad, estrés, depresión, que afectan en su salud. O sea, llegar a afectar en la salud del estudiante ya es el punto de quiebre en el fondo, porque una persona que no está sana, ni física ni mentalmente, no puede aprender de buena manera. Entonces es muy importante que nosotros, desde nuestra posición de docentes o ayudantes, pero desde afuera de ser estudiante, podamos apoyar ese proceso también en estos aspectos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Todo esto de la interacción asertiva. Primero quiero partir por las cosas que jamás deberíamos hacer, cosas que a veces están normalizadas, lamentablemente, en prácticas universitarias y que no tienen ningún sentido o que drásticamente son perjudiciales para el aprendizaje y que espero que ustedes como ayudantes, futuros ayudantes y también desde el punto de vista como estudiantes ayuden a visualizar que no están bien. La primera cosa que yo diría que jamás deberíamos hacer es infundir miedo, amenazar o desanimar a los estudiantes. Quizás puede parecer bastante obvio, pero nunca está de más decirlo explícitamente. Un profesor que infunde miedo, que amenaza, que les dice, no, yo no sé, yo sé que en el control todos van a tener un 1, no está ayudando y no está propiciando un ambiente óptimo para que los estudiantes aprendan, que es el objetivo de la enseñanza. Entonces, no hacerlo, la verdad es que no tiene, o sea, afectar de esta manera el aprendizaje no tiene ningún sentido, no es algo que deberíamos hacer jamás. Al momento de la interacción tampoco podemos pensar jamás en burlarnos de los errores que cometan nuestros estudiantes o hacerlos sentir humillados, porque equivocarse y cometer errores es parte del proceso de aprendizaje, uno aprende de esos errores y el profesor debería ser capaz de mediar esa interacción para que se produzca el aprendizaje y no infundir sentimientos negativos en los estudiantes. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que tampoco podemos negar el diálogo, ¿sí? Esto pensando en que quizás, no sé, los estudiantes nos quieren preguntar cosas y nosotros no queremos responder, o sea, eso no puede ser porque el profesor está ahí para eso en el fondo, para ayudar en esta interacción entre los contenidos y los estudiantes y su aprendizaje. Y por último, también tenemos que nosotros tener el poder suficiente de autocrítica para asumir nuestros errores. Los estudiantes también deben ser capaces de ver que todos somos personas, ¿sí? Está como esta idea de que el profesor es como un ente diferente. No sé, a mí siempre me pasaba, no sé, estando en el casino de la universidad, uno ve a los profesores y es como, ¡oh! Están comiendo, o sea, como son seres humanos también, o sea, me parece que está tan distanciada esta relación que eso también hace que no se pueda producir de buena manera el aprendizaje. Y ahí es clave el rol del ayudante, porque el ayudante entonces es este punto intermedio, que todavía me puede ayudar, pero es un ser humano que me puede apoyar sin sentir como, no sé, como que fuera un dios distante que tiene todos los contenidos, como a veces se piensa al profesor. Bueno, esto es lo que jamás deberíamos hacer.
pero también hay ciertas cosas, algunas situaciones que pueden mejorarse, ¿sí? Que yo me he dado cuenta en mi propia práctica y que he podido ir mejorándolas y que hubiera deseado quizás que alguien me las hiciera ver en un principio. Una de las situaciones que yo más estudié como en mí misma, sobre todo durante el periodo de clases virtuales y en la modalidad online, es que uno a veces da poco tiempo para obtener una respuesta en los estudiantes. En la modalidad online hay dificultades adicionales, porque para contestar el estudiante de partida tiene que desbloquear el micrófono o empezar a escribir en el chat. Entonces, si uno da, no sé, 5 segundos para que el estudiante lo piense y responda, la verdad es que uno mismo está bloqueando esa interacción porque toma más tiempo, sobre todo en esta modalidad online. Y a veces uno se deja llevar por su propia incomodidad con el silencio incómodo de que nadie te responda. Y en verdad eso puede resultar perjudicial. Por eso lo pongo así como con advertencia, para que lo tengan en consideración, que a veces uno tiene que esperar simplemente y tomarse esos silencios en el aula, presencial o virtual, para obtener ciertas respuestas. No caer en ponerse uno nervioso y por lo tanto bloquear este proceso. Ahora, pensando en frases típicas que se escuchan y que yo misma he usado y que me arrepiento de haberlas usado y que se pueden mejorar, yo partiría por la frase, esto ya lo deberían saber. ¿Sí? A veces esta frase se ocupa mucho con una buena intención, porque es cierto, quizás lo deberían saber, pero eso lleva de por sí el asumir que hay un cierto conocimiento previo que es transversal a todos los estudiantes. Y como les conversaba al principio, solo teniendo en cuenta que hay estudiantes que ingresan a la universidad por ingresos especiales, no rindiendo la prueba universal, entonces quizás no lo saben. Y quizás cuando uno dice, pues esto ya lo deberían saber, se ponen incómodos. Incluso pueden sentirse humillados de no saber esos contenidos, o los distanciamos de sus compañeros y los hacemos sentir como que no son capaces realmente. Entonces, esta clase de comentarios de ya lo deberían saber, yo simplemente comencé a omitirla, ¿sí? O sea, es mejor simplemente quedarse callados con estas cosas, omitir comentarios al respecto, y si lo deberían saber, bueno, entonces que lo demuestren después, pero no es necesario hacerlo saber explícitamente. Una frase muy parecida en esto es decir, bueno, como ya saben, partir una oración diciendo, como ya saben, no sé, porque se vio en el curso anterior o qué sé yo, es una frase que puede ser un poco compleja, porque primero, asume que el estudiante lo sabe, y puede tener que ver quizás con que, no sé, el día en el que se vio esta materia, el estudiante no asistió a esa clase, y no asistió porque estaba enfermo, qué sé yo, lo habían operado y no lo sabe. Y lo va a poner en una actitud incómoda de que yo debería saber esto, pero no lo sé, entonces me empiezo a predisponer a todo lo que viene después de una mala manera, que va a bloquear de cierta forma el aprendizaje que se podría producir. Entonces yo empecé a cambiar esta frase del como ya saben a un se acuerdan de esto. Y así uno empieza a investigar si de verdad se acuerdan o no, y uno quizás lo puede expandir a se acuerdan de esto, se ve en el colegio, como en segundo medio, no sé si todos lo habrán visto, y empezar a ponerse empáticos en ese sentido y tener en mente, considerar siempre que pueden haber estudiantes en la sala que no lo sepan, a pesar de que se vio en el curso anterior, a pesar de que se vio en la clase que recién pasó, puede ser que no se acuerden o que no lo hayan sabido realmente. Entonces es mejor mediarlo de esta manera para así evitar predisponer a los estudiantes a actitudes negativas frente al aprendizaje. Y bueno, la última frase que quería dar de ejemplo es cuando uno pregunta ¿se entendió? Al final. Esta sí que es una práctica hiper habitual. Uno explica algo y dice ya, ¿se entendió? Y esta frase, a pesar de que en lo asertivo quizás no es tan problemática, hay un problema en la manera en la que recopila la información. Porque cuando a uno le preguntan ¿se entendió? O cuando te preguntan algo de sí o no, uno tiende rápidamente a responder sí nomás. Porque, o si digo que no, quizás me estoy
mostrando vulnerable frente al resto del curso. Pensando esto en estudiantes de primer año que quizás ni siquiera se conocen bien entre ellos, puede ser un gran problema. Y puede que los estudiantes en verdad nos terminen mintiendo, diciendo que sí se entendió, cuando realmente no lo saben. Entonces yo sugeriría cambiar este tipo de frases que se suelen decir al final de una explicación por entonces alguien me podría explicar lo que hicimos. Esta frase es esencial o es muy importante porque cambia el foco completamente. Nos ayuda a verificar si efectivamente se entendió o no, pero al mismo tiempo nos abre la respuesta desde un sí o un no a todo un diálogo con el estudiante que nos va a permitir identificar más en detalle si es que de verdad lo entendió o no y en cada pasito de lo que hicimos. Entonces, esta parte yo diría que es esencial y que tiene mucho que ver con la parte que viene después del aprendizaje, que es cómo evaluamos si se está aprendiendo o no se está aprendiendo. Ahora, centrándonos en la resolución de ejercicios, que es lo que uno más hace en el área de matemáticas, también es importante tener algunas cosas en consideración para que la interacción que se produzca sea efectiva. Lo primero es mantener un desarrollo ordenado y claro al escribir en la pizarra. Esta es una habilidad que uno gana con la experiencia, pero igual hay algunas técnicas que uno puede dar para empezar a ordenarse. ¿Sí? Porque la pizarra, a diferencia del cuaderno, no tiene líneas donde uno se vaya ordenando. Entonces, cuando le ponen a uno Canva en blanco enfrente, uno se desordena inevitablemente. Pero una de las mayores técnicas que yo de hecho aprendí por imitación de mis docentes en la universidad es dividir la pizarra como si fuera un cuaderno, para que así no me permita escribir infinitamente, sino que yo pueda ir escribiendo hacia abajo en orden. Entonces aquí el primer consejo que yo les daría al momento de escribir en la pizarra es hacer líneas que me permitan dividir en columnas lo que yo voy a empezar a escribir y empezar a controlarse y a predisponerse a siempre escribir hacia abajo, no empezar a hacer comentarios al margen o nubecitas con detalles, porque a veces pueden empezar a llevar a un desorden de no sé por dónde el profe escribió primero y escribió después, y eso al final perjudica el aprendizaje que el estudiante pudiera lograr. Otro punto importante cuando uno resuelve ejercicios es que no deberíamos saltarnos pasos, asumiendo que los estudiantes lo entienden. Aquí está este tema sobre todo empático y de conocer a nuestros estudiantes, porque a veces uno se salta pasos y resuelve una ecuación, no sé, de un paso a otro, asumiendo que todos los estudiantes lo están entendiendo, porque quizás ya lo hicimos antes y todo, pero siempre es importante que entonces hagamos explícito quizás que nos vamos a saltar pasos, o cómo fue que lo hicimos, o derechamente no saltarse los pasos, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos en la posición de ser el docente o ser el ayudante, pero la persona que va a estar como a cargo o mediando el proceso de aprendizaje, entonces tenemos que dar la mayor cantidad de oportunidades para que todos puedan aprender por igual. Y en eso es esencial que no nos saltemos pasos entonces, porque no todas las personas funcionamos a la misma velocidad. Y en esto de saltarse pasos, bueno, la verdad es que lo más importante también es que vayamos explicando lo que estamos haciendo en cada paso mientras lo vamos resolviendo, para que los estudiantes también puedan ir viendo cómo se abordan los problemas y cuál es el tipo de reflexión que uno tiene que ir haciendo paso a paso para poder seguir resolviendo y no solo revisarlo al final. En esto yo creo que hay al tiro un gran problema que yo he visto y que me pasa mucho cuando se trabaja con PPTs en el área de matemáticas, ¿sí? Con un PowerPoint en donde solo nosotros presentamos la solución. Cuando nosotros solo presentamos la solución y vamos explicando lo que se hizo paso a paso, pero ya se mostró el todo de una sola vez, estamos frenando una parte importante del aprendizaje que se podría haber producido. Porque entonces ya les mostramos el paso siguiente y perdemos el cuestionamiento de, bueno, entonces, ¿cómo sigo? Ahora, no digo que los PPTs no se pudieran usar o no se deberían utilizar en matemáticas, pero entonces ocupemos bien la tecnología y vayamos haciéndolo con animaciones que quizás nos vayan mostrando el paso a paso, pero sin mostrarnos la solución completa de una sola vez.
Y por último, una cosa en matemáticas y bueno, en física también me pasa un montón, es que uno jamás debería asumir que el estudiante entiende lo que representa cada variable, cada letra que nosotros ocupemos, sin haberlas definido, ¿sí? Porque uno a veces está súper acostumbrado, no sé, que las alturas son h y los largos son l y todo, pero a veces eso no es obvio y puede generar muchas confusiones porque si los estudiantes no están entendiendo ni siquiera qué representa la variable, entonces menos van a lograr tener un aprendizaje más profundo de lo que se está resolviendo en el ejercicio. Entonces, yo diría que estos son los puntos más importantes y llevados ya perfectamente centrados a la matemática y al aula de las cosas que deberíamos tener en cuenta durante la interacción, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, pasando al último paso de las cosas que deberíamos ser capaces de hacer después de que se produjo el aprendizaje, es ver cómo lo evaluamos, ¿sí? Y bueno, evaluar, quiero partir al tiro definiendo a qué me refiero cuando digo evaluar, ¿sí? La evaluación educativa, el concepto de evaluar en el contexto educacional es un proceso continuo, primera cosa, que se produce a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y personalizado, cuyo objetivo es recopilar evidencias del aprendizaje. Porque el objetivo de enseñar es que los estudiantes aprendan. Entonces, evaluar es la única manera en la que nosotros podemos recopilar lo que el estudiante aprendió. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es algo que se produce dentro de los cerebros, dentro de la mente de los estudiantes. Entonces, qué ganas de poder abrirles la cabeza y mirar cuántas cosas sí están adentro y cuántas no, pero eso no se puede hacer. Entonces, la única manera que tenemos nosotros desde afuera, como mediadores del aprendizaje, para saber si estamos haciendo bien la pega, si es que está resultando o no, es mediante la evaluación, para así poder tomar esta información y adaptar entonces algunas medidas de refuerzo o de compensación que nos puedan garantizar que se alcancen los objetivos que teníamos en el curso. Ahora, si se fijan, evaluar tiene que ver netamente con recopilar las evidencias del aprendizaje, pero nadie ha hablado nada acerca de las notas en esto, ¿sí? Quiero hacer ese énfasis muy grande porque se suele confundir, ¿sí? Evaluar no tiene nada que ver con poner notas, significa solo recopilar esta información acerca de cuánto el estudiante ha aprendido, pero no necesariamente implica que nosotros asignemos una nota a esta medición, ¿sí? Eso de asignar notas es lo que se refiere uno cuando dice calificar. Entonces, cuando hablamos de evaluación, es importante que hagamos la distinción que evaluar no es lo mismo que calificar, no es lo mismo que poner una nota. Hay muchos tipos de evaluaciones. Y de hecho, de acuerdo con el propósito final de una evaluación, podemos clasificarlas en dos grandes tipos: las evaluaciones sumativas y las evaluaciones formativas. Quizás a algunos de ustedes en sus roles de estudiantes les suenan estos nombres, quizás no, porque es algo súper del conocimiento pedagógico, pero la gran diferencia entre estas dos clasificaciones es que las evaluaciones sumativas tienen como objetivo certificar el aprendizaje que se logró alcanzar cuando se finaliza el proceso, ¿sí? Como un examen al final del curso, como una prueba terminada una cierta unidad. Eso es una evaluación sumativa, porque solamente nos está diciendo, bueno, cuánto de todo lo que les enseñamos fue lo que el estudiante aprendió. Tiene por objetivo entonces solamente medir eso, cuánto fue lo que se logró, pero ya terminé el proceso de aprendizaje. Mientras que las evaluaciones formativas tienen como objetivo recopilar información a lo largo del proceso. Y ahora también quiero abrirles la mente a que la evaluación no solamente se hace a través de una prueba, que es como se suele hacer y como se suele trabajar en matemáticas o en cualquier ramo visto de la manera más tradicional. Pero a estas alturas ya deberíamos empezar a abrir la mente a que existen otras maneras de evaluar. Y de hecho, de manera formativa, simplemente hacer una pregunta en clases ya es una evaluación formativa. Ocupar el Kahoot, que supe por ahí que habían tenido una capacitación ya de eso, es algo esencial y que nos sirve para saber cómo está resultando el proceso, pero poder incidir en este también, que no es lo que pasa muchas veces con la evaluación sumativa, que es cuando ya se finalizó el proceso y por lo tanto no tengo una instancia para retroalimentar ese aprendizaje. Y bueno, teniendo esto en cuenta,
Entonces, ¿qué es la nota? ¿Qué es la nota y cómo deberíamos entenderla? Bueno, la nota es la cuantificación del aprendizaje, es llevar eso de cuánto se aprendió a un número y entonces eso es lo que vamos a calificar finalmente en la evaluación. Pero lo más importante y lo que creo que nunca se cuestiona lo suficiente es que la nota es solo un reflejo de lo que el estudiante logró demostrar en el instrumento de evaluación utilizado. Pero es muy, muy, muy importante que entendamos que lo demostrado por el estudiante es distinto a lo aprendido y es distinto a la persona en sí. O sea, no podemos caer en un juego de que una persona que tuvo un 3-1, es porque es floja, ¿sí? Esa nota no está reflejando lo que la persona es o puede llegar a ser. Ni siquiera está representando directamente lo aprendido, porque hay muchos factores que pueden influir en este proceso. Está cuantificando solo lo que el estudiante pudo demostrar en el instrumento. Porque hay muchos factores que pueden influir en que el estudiante logre demostrar lo que aprendió, que haya estudiado o no justo antes de la prueba, que haya repasado los contenidos, que quizás se puso ansioso en la evaluación. Esto pasa mucho, los estudiantes se ponen nerviosos, quedan en blanco, no contestan a pesar de que sí sabían los contenidos o lo habían hecho antes. Y bueno, el instrumento de medición en sí, que esta es la parte que nos repercute a nosotros como parte de los equipos docentes. Muchas veces el instrumento es el que no permite que los estudiantes muestren su aprendizaje. Y aquí les quería mostrar dos ejemplos de que son situaciones que nos han pasado a nosotros en los cursos que impartimos, no solo a mí, sino que a todo el equipo con el que trabajo. Y esta es una pregunta que pusimos en un control de intro al cálculo. Decía, complete la tabla con los datos correspondientes según las variables descritas y las variaciones medias en este intervalo. Y les dejamos el espacio en blanco para que ellos completaran la tabla. Para nosotros era muy obvio esto, así como, sí, complete la tabla porque ya lo habíamos hecho en clases muchas veces, entonces teníamos la intuición de que los estudiantes iban a saber qué hacer. Pero si uno lo piensa, en verdad le dimos solo una cajita en blanco que ellos no tienen cómo saber cómo hay que llenarla. Y en la mitad del control, una niña me levanta la mano y me dice que no entiendo cómo llenar la tabla, no entiendo qué es lo que quieren que haga. Y eso es primordial, porque entonces si ella no está entendiendo lo que se está preguntando, quizás sí lo sabe hacer, pero no lo va a poder demostrar. Y eso es trágico, o sea, la nota no va a representar el aprendizaje real de ese estudiante. Entonces en esto, la clave está en que uno siempre, durante una evaluación, debería contestar dudas del enunciado, ¿sí? Puede que sea esencial para asegurar que el instrumento recopile la información adecuadamente. Ahí, si es que se contestan dudas del contenido o no durante una evaluación, puede ser discutible, pero del enunciado uno siempre debería estar dispuesto a contestarla. Y bueno, como ejemplo número 2, una pregunta de física, pero que también tuvimos problemas con ella, porque se daban estas 6 afirmaciones y en las alternativas ellos tenían que elegir cuántas de esas eran verdaderas. Pero son 6 afirmaciones. Entonces lo que notamos después de ya haber aplicado la prueba es que quizás el estudiante sí se daba cuenta de que, no sé, la primera era verdadera, la segunda también, pero eso no le permitía seleccionar la alternativa correcta y por lo tanto iba a tener 0 puntos en esta alternativa. Entonces, aquí de nuevo tenemos un ejemplo de cómo el instrumento de medición diseñado por el equipo docente a veces puede influir en que los estudiantes no logren demostrar su aprendizaje. Entonces, esto también es algo muy importante a tener en cuenta y que a veces desde el rol de ayudante uno también lo puede ayudar a mostrar al docente, porque a veces no nos damos cuenta de que se van a producir estos problemas y que desde la perspectiva del estudiante se notan mucho más. Ahora, pensando en cómo lo hacemos para evaluar, lo primero que tenemos que tener claro antes de comenzar a corregir una evaluación es qué es lo que se esperaba que el estudiante respondiera. Esto a veces no siempre se tiene claro. A veces uno empieza a corregir así nomás, sin saber realmente lo que uno quería que el estudiante responda. Pero eso entonces no nos permite ver realmente si se cumplió o no se cumplió el objetivo. Porque entonces no tengo claro cuál era el objetivo de la evaluación. Entonces es muy importante partir de esta premisa, de que yo necesito saber qué era lo que yo esperaba que el estudiante respondiera y de ahí entonces empiezo a comparar cuánto es lo que el estudiante sí demostró o lo que no demostró. Y en eso del si demostró o no demostró, entonces el puntaje que yo asigno en una evaluación
siempre deberías apuntar a lo que el estudiante pudo demostrar, sin penalizar adicionalmente los errores cometidos. Porque si yo tengo claro que habían, no sé, 20 cosas que el estudiante tuvo que hacer y solo hizo 15, bueno, entonces debería tener 15 puntos. Pero si en algo se equivocó, no puedo además quitarle puntos de esos 15, porque si se equivocó, entonces nosotros ya le quitamos los 5 puntos para que tuviera los 20. Entonces lo estamos penalizando doblemente por haber cometido un error, lo cual realmente no tiene sentido al momento de pensar en que la nota que estamos poniendo representa el aprendizaje logrado por el estudiante. Y por último, una práctica que se hace muy habitual en la universidad y que es importante que la cambiemos, es que cuando revisemos una evaluación siempre debería existir una pauta o una rúbrica que permita hacer una corrección pareja y justa para todos los estudiantes. Esto lo digo desde mi perspectiva de ayudante, cuando fui ayudante, porque a veces uno se reparte las evaluaciones para que revisen distintas personas y las distintas personas tenemos distintas maneras de ver el mundo y por lo tanto puede que asignemos puntajes diferentes al momento de evaluar. Entonces eso es muy importante porque no ayuda a la justicia en la evaluación para los estudiantes. Entonces la manera de solucionar esto es que nosotros pongamos criterios claros y explícitos, conocidos por todos los revisores, pero también conocidos por todos los estudiantes, para que ellos sepan en qué se equivocaron y entonces sepan cómo mejorar. Bueno, ese es todo el proceso de aprendizaje con el antes, durante y después y todas las cosas que se pueden hacer entre medio. Y solo como reflexión final, dicho todo esto, creo que es muy importante que todos aquellos que se relacionen con el proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyándolo de cualquier manera, sean conscientes, muy, muy conscientes de la responsabilidad que conlleva enseñar y las repercusiones profundas que pueden tener nuestras acciones. Yo creo que esta es la parte más esencial de ser partícipe de este mundo de la enseñanza y el aprendizaje. Porque si uno no es consciente de la responsabilidad que uno tiene, uno puede causar mucho daño, ¿sí? Esta pregunta a mí me encanta hacérsela a los estudiantes y preguntarles, por ejemplo, cuando me dicen que no les gusta una cierta asignatura, preguntarles cómo fue su relación con el profesor en esa asignatura, ¿sí? O con sus compañeros en esa asignatura. Y muchas veces que a una persona no le guste un cierto tema, tiene que ver con una mala actitud del profesor o un mal desempeño en la asignatura en sí. Entonces, podemos hacerlo para los dos lados. Puede ser que lo hagamos tan bien que los estudiantes quieran estudiar nuestra asignatura, pero también puede tener repercusiones muy, muy profundas. Y bueno, para cerrar, no tenemos que olvidarnos que cuando nosotros trabajamos en aula, aunque estamos trabajando con el contenido matemático, con una ciencia exacta, no estamos haciendo matemática, la estamos enseñando. Y el proceso de enseñanza es una interacción humana y por lo tanto resulta imposible dejar este factor de lado. Y por eso siempre digo que por favor alguien piense en los estudiantes.